Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buen miércoles para todos. Muy bien, quise decir. ¿Usted me entendió? Muy bien, está muy bien Stephanie Lain y los estamos acompañando en esta hora y media de información aquí en la pantalla de BTV, donde vamos a tener entrevistados en vivo. Uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio nos va a estar visitando aquí en nuestro piso y donde además han pasado cosas durante todo el día. Hay mucha información para compartir con ustedes, pero juega Peñarol en un ratito, así que ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo del deporte. ¿Cómo están, Stephanie y Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Juega Peñarol 21:30 frente a Olimpia, ya está el equipo confirmado, el que veníamos manejando con Leandro Umpierre. Espero hacer una remontada tremenda de Inter ante Nacional, que iba ganando 3-0 y que termina siendo un empate 3-3. Por supuesto que vamos a repasar ese partido, las repercusiones. Mucho dijo Peirano al respecto de ese resultado. También ganó Boston River 2-1 a Nacional Potosí y también juega hoy Vitoria con Cerro Largo a las 21:30. Mucha Copa Libertadores, mucha Copa Sudamericana y mucho para repasar, no solo lo que pasa dentro de la cancha, sino también afuera, como por ejemplo lo de Segundo Castillo, que sigue sorprendiendo con sus outfits. No le fue tan bien esta vez, ¿no? No le fue bien, pero se lució por lo menos. Si era por cábala. En el área del cuerpo técnico. Bueno, muy bien. Gracias, Fido. También hay información destacada del panorama internacional. El cuerpo del Papa Francisco ya está en la Basílica de San Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para la gente en casa. Primera de las 3 jornadas para despedir al Papa Francisco. Vean ustedes, el Vaticano estudia extender el horario debido a la gran cantidad de personas que se acercan para rendirle el último adiós. Ahí vemos imágenes en directo desde el Vaticano, donde la gente de todo el mundo se acerca para darle el último adiós al Papa Francisco. En otras informaciones, un terremoto, un sismo en Estambul, en Turquía, deja al menos 150 personas heridas. Israel realiza hoy el acto en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Un contacto con nuestra jefa de informativos, Valeria Milman, directamente desde Israel. Exactamente, está por tierras israelíes. Bueno, como siempre, estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli. A ustedes. Si les parece, ahora repasamos los titulares más destacados. El gobierno espera alcanzar en las próximas horas un acuerdo con el consorcio Vía Central y así evitar un supuesto juicio millonario por las obras del ferrocarril central. El equipo de antropólogos que trabaja en el comando de la Armada recomendó bajar las expectativas respecto a la posibilidad de que haya cuerpos enterrados en ese predio. Hoy, en nuestra edición central, Nicolás Núñez entrevista a uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto. El proyecto de ley para la Caja de Profesionales ingresó hoy al Parlamento para su análisis y ya generó cuestionamientos por parte de la oposición. Comenzamos con el desarrollo de las noticias, algo de lo que repasamos en nuestros titulares. El equipo de antropólogos que va a partir de este momento a trabajar en el edificio de comando de la Armada por una información que da cuenta de la posibilidad de que hayan en esa dependencia restos de personas desaparecidas que estén enterrados. Bueno, empezaron a trabajar en estas últimas horas, como les decía, y lo primero que se supo, por lo menos lo primero que declararon a la prensa, es que hay que bajar la expectativa en cuanto a esta posibilidad. Explicó que por el momento lo que se está haciendo es el cotejo de la información que se tiene con el escenario que se encuentra en la zona. Viene siendo una inspección del subsuelo de este edificio en base a información que ha llegado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que, bueno, como toda información que llega, se estudia, se cotejan los datos, se hacen comparaciones, se visitan los lugares si es posible, en este caso fue posible, y lo que estamos haciendo es contrastando esa información con lo que estamos encontrando, digamos, en ese subsuelo y viendo, bueno, qué grado de similitud tiene un relato o una información que llega con lo que nosotros encontramos. ¿Es un área grande? Bueno, el subsuelo en sí mismo es de todo el edificio, ¿verdad? Y se conecta por abajo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un ingreso por un lugar, pero hay una cierta conexión en ese subsuelo. Entonces estamos haciendo ese recorrido, estamos haciendo los croquis, los mapeos, y seguimos en esta parte de preliminar, de investigación preliminar concretamente. ¿En qué estado está en estos momentos esa zona donde ustedes están haciendo esa investigación? ¿Era una zona que hubiera algo en funcionamiento, que hubiera un depósito? ¿Con qué se encontraron?
Bueno, es heterogénea, ¿no? Hay una parte que es de tierra, tiene como un relleno, tiene desechos, escombros, muebles viejos, hay una cierta cantidad de cosas allí acumuladas. En algunos casos hubo que desplazarlos del lugar para podernos movilizar o para poder hacer inspecciones. Hay otras zonas que tienen piso de material, que tienen pintura, que tienen revoques, que tienen algunas paredes con arreglos. Entonces es bien diverso lo que estamos encontrando ahí abajo, y además están las alcantarillas que dan a ese sótano también, y que por eso en algunos momentos se inunda, y tiene algunas complejidades a la hora de ese abordaje o de esta primera inspección que estamos haciendo. Y la ministra de Defensa, Sandra Lasso, dijo que se estima que esta semana comience a trabajar el equipo de antropólogos forenses. Un procedimiento que vienen con la orden de cautelar un espacio, y en ese sentido nosotros damos trámite inmediato a esa cautela y tomamos la decisión. Yo invito al subsecretario a acompañar a la gente de la institución, a Alicia Luciardo, que está al frente del grupo de investigación, a acompañarlos al predio, a informarles juntos a quien está oficiando de jefe de encargado de despacho de la Armada, que si bien se sorprendió, también digo, nos abrió las puertas y facilitó todo aquello que sirva como herramienta en ese procedimiento. Ministra, ¿cómo se llega justamente a saber? Porque generalmente es en los predios, en el batallón 3, en el 14, pero ¿cómo en un subsuelo de la Armada, en una oficina, cómo se llega a esa instancia? No, desconozco, el Ministerio no entra en eso, reitero, el Ministerio es una herramienta que facilita a partir del momento en que se detecta la búsqueda, pero no es quien recibe esa información. ¿Cuándo arranca los antropólogos a trabajar? Esta semana ya se comenzaría a trabajar, entiendo. El lunes el presidente de la República recibió al colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, y la medida cautelar surge el martes de mañana. La reunión que decía el colega del día anterior, ¿no se sabía nada de todo esto? ¿Ningún indicio? ¿Nada? ¿Apareció de un día para el otro? Bueno, no, digo, yo te puedo hablar lo que pasa en el Ministerio cuando se llega la información, que además se trata de que sea lo suficientemente sobria y mantenerlo para no generar ansiedades. Esto no sucede, y eso también tiene que ver con el buen trabajo que desarrolla la prensa y los diferentes integrantes. Uno no puede estar en contra de eso, pero trata de llevarlo de la forma más sobria posible, reitero, porque es un tema sensible, ya no para familiares. Yo creo que hoy en día es un tema sensible para toda la sociedad uruguaya. Bueno, y por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó que la medida cautelar tiene más de 20 días. En diálogo más temprano con Radio Sarandí, cuestionó el anuncio realizado por el gobierno en el día de ayer en conferencia de prensa. Esto se hace con cierta frecuencia, lo que no sale a la prensa. Y bueno, esta es una de esas tantas medidas que tiene la institución en trabajo, en forma conjunta con la Fiscalía. Pero siempre ellos con la derecha, porque es la Institución Nacional de Derechos Humanos la encargada de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Es una tarea rutinaria, digamos, entonces. Sí, es rutinaria y generalmente no se hace mención en la prensa. Claro. Salvo se hace mención en la prensa cuando se encuentra un cuerpo. Aquí no estamos hablando de un dato preciso, estamos hablando de un dato como tantos otros que llegan generalmente a la institución, que se trabajan, y bueno, en algún momento se decide intervenir o no. En este caso se decidió intervenir, como se hizo también en la administración pasada. Recuerdo un caso que se intervino en el Correo, y bueno, obviamente también en los predios militares, como cuando se encontraron los cuerpos de Arigón y de San Justo. Esto fue antes de turismo. Ajá. Resolvimos con el doctor Tyler y con Alicia Luciardo, porque hay que coordinar muchas cosas. Decidimos que el lunes después de turismo era la fecha indicada. Yo presenté personalmente el escrito porque queríamos que existiera mucha reserva en eso. Y bueno, fue así. Enseguida la jueza, que es una jueza que conoce el tema porque ya ha intervenido en otras causas, dispuso la medida y la medida se va a cumplir.
Avanzamos en otras informaciones. El gobierno espera alcanzar en las próximas horas un acuerdo con el consorcio Vía Central y así evitar un supuesto juicio millonario por las obras del ferrocarril central. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó que se están ultimando los detalles, principalmente de carácter económico. Diría que están a punto de concretarse. Estamos intercambiando en estas horas borradores del acuerdo, ¿verdad? Es decir, en los aspectos generales hemos llegado a un acuerdo, en los aspectos que tienen que ver con los componentes de los montos, todavía persisten algunas diferencias, pero lo que hemos acordado, básicamente, ahora lo que tenemos que hacer es construir el documento que nos protege a todos legalmente para poder llegar a este acuerdo, con la exigencia que nosotros hemos colocado de que en función de ese acuerdo se baje el arbitraje internacional y de alguna manera además eso nos proteja de ese juicio. Yo diría que siento que en estas horas probablemente estaremos en condiciones de firmar un documento de esa característica. ¿Qué costo va a tener para el Estado? Bueno, ustedes saben que la empresa, el consorcio, ha hecho un reclamo por el orden de los 160 millones de dólares. 4 días antes de que llegáramos al gobierno, ¿no? Este es uno de los problemas que estamos tratando de resolver. Obviamente la solución es muy inferior a ese monto que está siendo reclamado. Bueno, y a todo esto el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, criticó la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una comisión para analizar posibles reformas al Código del Proceso Penal. En ese sentido, Ramos sostuvo que semanas atrás habían propuesto que el tema se tratara a nivel parlamentario. Hace exactamente un mes nosotros propusimos en la órbita de la coordinación de los partidos políticos la creación de una comisión especial que estudie la reforma del Código del Proceso Penal. Todos los partidos políticos recibieron la propuesta, toda la oposición estuvo de acuerdo en ese momento. El Frente Amplio nos pidió una semana para poder discutir internamente, luego nos pidió otra semana, luego pasaron 2 semanas más sin pronunciarse y nos encontramos con un decreto de presidencia creando una comisión asesora para justamente estudiar la revisión del Código del Proceso Penal, en este caso dirigido por quien fue el creador del Código del Proceso Penal, que fue el prosecretario Jorge Díaz. Realmente llama la atención toda esta situación, pero sobre todo también llama la atención de que se le quiera quitar al Parlamento el ámbito natural de discusión de las leyes, esta posibilidad de poder reformar el código, de poder convocar a todos los especialistas, a los académicos, a los catedráticos de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, a los interesados y actores relevantes en lo jurídico, Fiscalía General de la Nación, defensores de oficio, abogados penalistas. Todo esto, la idea era hacerlo en el Parlamento Nacional, con todas las voces, con todos los partidos políticos, y ahora el creador del código, ese código que ha sido tan criticado, pretende llevarlo a su órbita, a la órbita de presidencia, pero aparte dirigido por él. Por eso, la verdad que no salgo de mi asombro. Y en este marco yo he tenido algunos contactos con los coordinadores de la oposición y están todos contestes en seguir adelante con la creación de esta comisión especial en la órbita de la Cámara de Diputados, que creo que realmente es el ámbito donde se tiene que discutir, en este caso, un código como es el Código de Proceso Penal. Bueno, justamente lo que escuchábamos allí, el Ejecutivo va a crear este grupo de trabajo liderado por el prosecretario Jorge Díaz para realizar modificaciones en el Código del Proceso Penal. En ese sentido, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la necesidad de hacer cambios para el beneficio de las normas procesales. Hemos trabajado muchos años en el tema, hemos sido propulsores y militantes de la reforma procesal penal del Uruguay, creemos que son los cambios más importantes que ha tenido el sistema judicial y lo jurídico en este país. No obstante lo cual, como el proceso que ha tenido esa reforma ha sido muy a la uruguaya, si se quiere, y se han operado sucesivos cambios en la normativa original, no del todo sistemática, han generado algunos errores de redacción, de sistematización, que a la hora de hacerlo operativo han generado y generan alguna dificultad. Estudiar cuáles son esos problemas que tiene hoy el diseño es a lo que apunta seguramente la comisión conformada en la órbita de prosecretaría, y yo creo que va a tener un trabajo que va a redundar en un beneficio de lograr un cuerpo de normas procesales que sea
realmente armónico y que cumpla con los estándares de un sistema acusatorio. Seguimos en temas judiciales porque la Asociación de Defensores Públicos presentó un proyecto al Parlamento donde plantean dejar de depender del Poder Judicial para pasar a ser un servicio descentralizado. La Asociación de Defensores Públicos compareció en el Parlamento el pasado 8 de abril y presentó un proyecto que en su momento había tomado fuerza en 2016 pero no avanzó, y es el de dejar de depender del Poder Judicial. En este sentido, explicaron que buscan un servicio descentralizado como el de la Fiscalía General de la Nación, alcanzar independencia orgánica, presupuestal y técnica, y contar con recursos para una defensa oportuna y de calidad. Tener una defensa pública autónoma y eficaz no es un privilegio, es una garantía básica de un Estado de Derecho, afirmó la asociación en una publicación realizada en su cuenta de X. Por otro lado, sostienen que su tarea no está regulada por la Constitución porque no son defensores de oficio, sino que son defensores públicos, es decir, que no cumplen las mismas tareas. La Suprema Corte de Justicia puede acceder a defensores de oficio para atender causas de su competencia exclusiva, pero aún así, según la asociación, no lo hace. Hoy la Suprema Corte de Justicia designa porque somos parte de su estructura. Eso puede y debe cambiar, explicó el gremio. La independencia técnica administrativa y presupuestal no es un reclamo corporativo, impacta directamente en la atención que reciben las personas que no pueden pagar un abogado. Lo vemos en forma diaria en las largas esperas de nuestros defendidos en todas las materias, detalló la asociación en su cuenta de X. Además, en el proyecto también plantearon cargo de defensores suplentes, coordinadores regionales en el interior, equiparación salarial con fiscales y jueces, ya que la brecha actual supera el 40%, y presupuesto para peritajes y capacitación. Y en el departamento de Durazno, el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con autoridades penitenciarias y destacó la mejora en las cifras de delitos, principalmente en los hurtos. Esa información que recibimos del intendente, que nosotros ya sospechábamos de que era así, nos ha dejado muy contentos realmente, porque estamos viendo una mejora en la sensación que existe en la población sobre cómo está transcurriendo la situación de Durazno en materia de seguridad pública. Esto seguramente es un gran mérito de las autoridades de la Jefatura de Policía del departamento, que a pesar de lo corto del periodo que ha transcurrido, que han asumido la gestión hasta el día de hoy, de los 45 días, ya podemos decir que sus números y sus resultados son palpables y están seguramente en la sensación de la población. Los índices delictivos en cuanto al hurto, que es el principal delito predominante en el departamento, ha descendido notoriamente. Estamos trabajando en pro de eso, de mejorar. No estamos conformes, obviamente, pero vamos a seguir mejorando, bajando los índices delictivos y, como decía el señor director, acercándonos a la población y estando en la calle con nuestros policías. Sesionó por primera vez el Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que va a llevar adelante el diálogo social prometido por el actual gobierno en la campaña electoral. Los ministros de Salud y Trabajo informaron que la comisión tendrá plazo para trabajar hasta el 30 de abril del año 2026. El diálogo social se concibe como el ámbito para alcanzar los acuerdos más amplios entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y las organizaciones sociales. Va a tener 4 ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones, con una mirada de ver la cobertura, la eficiencia, equidad y la sostenibilidad financiera y financiamiento que puedan tener estas acciones. Va a haber entonces, creo que un primer semestre de trabajo bien intenso, de diálogo, de intercambio, de organizar seminarios, de tareas, de talleres, de mesas redondas con estos contenidos. Y luego una etapa ya de elaboración, de empezar a darle forma a todas estas propuestas, a todas estas iniciativas, de manera tal que, en principio, como lo va a decir el documento que se va a hacer público, sobre finales de abril del 2026 estén prontas las conclusiones en la cual
nosotros queremos entregar al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, a los efectos, bueno, darle la forma allí como para posteriormente enviar alguna iniciativa al propio Parlamento, a las cámaras de representantes y del Senado de nuestro país. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió con representantes de la Plataforma de Infancias y Adolescencias. La organización solicitó declarar la emergencia nacional sobre la situación actual de este grupo poblacional. En la nota planteábamos 4 puntos. Uno es la declaración de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Estamos en un momento realmente crítico en términos de pobreza, de desigualdad, también las situaciones de violencia que creemos que amerita esa declaración. El declarar una emergencia nacional sobre cualquier tema lo que hace es colocarlo en el centro de la agenda de la sociedad y también permite activar procedimientos presupuestales e institucionales, digamos que todos los organismos se centren en esa temática. El segundo punto tiene que ver con la posibilidad de generar unidades especializadas de infancia y adolescencia en todos los ministerios, porque todas las políticas afectan a las infancias y las adolescencias. El tercero tiene que ver con la reglamentación de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que bueno, que ya nos plantearon que ese proceso estaba en camino. Y el cuarto punto vinculado al diálogo social, la posibilidad de que, bueno, de que exista también un espacio para participar nosotros como organizaciones sociales y también para darle foco a infancia y adolescencia. En términos de prioridades están los temas de pobreza y de desigualdad y los temas de violencia como las dos grandes prioridades, ¿no? Justamente en relación a las violencias, ahora el viernes vamos a conocer, el viernes es el 25 de abril, es el Día Internacional contra las violencias hacia las infancias y las adolescencias. Cada año el CIPIAB presenta las cifras, cada año aumentan las cifras de las distintas violencias que afectan a las infancias. Momento de ir al móvil. Exactamente, Matías Garro se encuentra allí en el anexo del Palacio Legislativo con novedades que tienen que ver con el proyecto. Momento de abrir la ventana al mundo. Muy bien, abrimos la ventana al mundo. El cuerpo del Papa Francisco ya se encuentra en la Basílica de San Pedro, donde permanecerá durante 3 días hasta su funeral el próximo sábado. La ceremonia del traslado del féretro del Papa Francisco comenzó la mañana de este miércoles en la capilla de Santa Marta, donde el cuerpo del pontífice reposaba desde su fallecimiento el pasado lunes a los 88 años. Tras una breve oración liderada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, el ataúd fue trasladado hacia la Basílica de San Pedro. El cardenal Farrell, quien también fue el encargado de anunciar la muerte de Francisco el lunes, presidió la oración en la que expresó el dolor de la Iglesia, pero también su agradecimiento por los innumerables dones que el Papa dejó a los fieles. La oración culminó con una invocación para que el Papa Francisco, conocido por su humildad y cercanía con los más necesitados, sea recibido en la morada de luz y paz eterna. A continuación, el féretro del pontífice comenzó su lenta marcha hacia la Basílica de San Pedro, mientras decenas de cardenales vestidos con sus hábitos rojos y guardias suizos escoltaban el cuerpo. La procesión recorrió la plaza de Santa Marta y la plaza de los protomártires romanos, pasando por el Arco de las Campanas y adentrándose en la plaza de San Pedro antes de entrar en la basílica por la puerta central. A diferencia de otras ocasiones, donde las ceremonias fúnebres papales incluían rituales más ostentosos, el Papa Francisco había solicitado que su despedida fuera sencilla y reflejara los valores de humildad que siempre promovió. La Basílica de San Pedro recibió el féretro del Papa Francisco, donde permanecerá durante 3 días hasta su funeral. La misa exequial, que se celebrará el sábado, será presenciada por miles de fieles de todo el mundo. Bueno, y en estos 3 días, Roma espera la llegada de decenas de miles de fieles. Además, varios líderes mundiales que ya confirmaron su presencia en el funeral. Los miles de fieles que desde horas esperaban la apertura de la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al Papa Francisco comenzaron a entrar a las 11 horas de manera ordenada y así poder detenerse algunos instantes ante el féretro. La Basílica permanecerá abierta desde este miércoles hasta la medianoche y mañana volverá a abrir a las 7 horas y hasta el viernes a las 19, cuando se cerrará para comenzar el rito del cierre del féretro. Roma se prepara para recibir a decenas de miles de personas en estos 3 días.
días. Cuando falleció Benedicto XVI, más de 200.000 personas pasaron por su capilla ardiente. En el caso del Papa Francisco, se espera una afluencia aún mayor, dada la enorme popularidad que alcanzó gracias a su cercanía, humildad y su mirada pastoral sobre los desafíos contemporáneos de la Iglesia. El funeral está previsto para el sábado en la mañana, también en la Plaza de San Pedro, y será seguido por el entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Será la primera vez desde 1903 que un papa no es enterrado en el Vaticano. Entre los líderes mundiales que ya confirmaron su presencia en el funeral están el presidente argentino Javier Milei, el brasileño Lula da Silva, el francés Emmanuel Macron y el secretario general de la ONU Antonio Guterres. También estará presente el rey Felipe VI de España. Se estima que unas 150 delegaciones extranjeras viajarán a Roma, entre ellas una de Uruguay, encabezada por el canciller Mario Lubetkin. Bueno, y comienzan a circular imágenes, videos de los fieles que llegan a la Basílica de San Pedro y tenemos esta para compartir con todos ustedes. Una monja. Se trata de una monja que logró saltearse el protocolo dispuesto por el Vaticano para llorar al Papa. Ahí la vemos, mientras todos van pasando, ella permanece, estuvo 8 minutos. Se trata de Sor Genevieve Geningros, una monja de 81 años que era amiga del Papa. Es parte de la Orden de las Hermanitas de Jesús y es sobrina de una de las monjas francesas secuestradas durante la última dictadura en Argentina. Como la vemos con una mochila sobre sus hombros, se acercó discretamente a la zona donde se había colocado el féretro del Papa Francisco, fallecido este lunes, para rezar y llorar en silencio. A pesar de que no formaba parte del rígido protocolo que obligaba a los cardenales, obispos y personal del Vaticano a ser los primeros en dar el adiós al pontífice, nadie se atrevió a decirle a la religiosa que ese no era su lugar y allí permaneció durante varios minutos. Seguimos hablando del Papa, viajamos ahora hacia Argentina. Vean ustedes, el periodista argentino Nelson Castro difundió una entrevista con el Papa Francisco, quien le solicitó no publicarla hasta el día de su muerte. ¿Fue un momento de ansiedad que el cumpleaños? No, para nada, una paz. ¿Y la noche anterior no tuvo, porque sabía que podía llegar a ser Papa? No, la noche anterior no sabía. No sabía, ¿no? Porque el mecanismo del conclave uno no sabe, hay varios que pueden ser. Y la primera elección es muy dispersa, ¿no? Sí que también es fenómeno. Yo me di cuenta, yo salí elegido la segunda de la tarde, y me di cuenta que algo pasaba después de las 2 primeras de la mañana, en el almuerzo, porque algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas, ¿qué pasa? Pero dormí la siesta a lo mejor, lo más bien. Mucha paz. Y yo iba rezando el rosario, rezaba el rosario tranquilo, una paz. Me ayudó, terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el cardenal Gómez, me dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así, me dijo. Y después ya apenas salí, aplaudían y siguió el escrutinio, ¿no? Una vez que se llega a los 2 tercios, aplauden. Siguió el escrutinio y Gómez se me acercó, me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y yo me quedé pensando ahí, pobres, paz, San Francisco. Y ahí me vino el nombre. ¿Qué lo aflige? El dolor ajeno, ¿no? Pensemos en los chicos, ¿no? Los chicos que están muriendo de hambre. Chicos que están muriendo de hambre. Y en países que podrían solucionar el problema. Chicos soldados. A mí el problema de los niños me toca mucho y el problema de los ancianos también. Cambiamos de información ahora, nos vamos hacia Turquía. Vean estas imágenes de un sismo 6.2 en la escala de Richter que sacudió Estambul, con epicentro en la zona occidental de la ciudad, provocando momentos de pánico entre la población, aunque no se registraron daños inmediatos en viviendas, comercios ni estructuras públicas. El temblor tuvo lugar a las 12:49 hora local, con el epicentro a una profundidad de 6,9 kilómetros en la falla geológica que atraviesa el mar de Mármara,
a una veintena de kilómetros al sur del distrito de Silivri, según informó en la red X el organismo de emergencias turco AFAD.